del Señor. Y voy a sugerirles el texto para hoy, el capítulo 6 de Hechos de los Apóstoles, que hemos venido haciendo un somero estudio un poco de la historia de la Iglesia, teniendo como tema de fondo la Gran Comisión. Y hemos visto no solamente cómo la Iglesia nace ungida por el poder del Espíritu Santo, como debe estar todavía hasta que el Señor vuelva. Yo doy eso por sentado, aunque ocurren cosas raras, ¿no es cierto? Falsos avivamientos, falsas unciones y todo esto propio de los últimos tiempos. Pero yo entiendo que la Iglesia en general debe estar como nación, ungida, guiada por el Espíritu Santo. Para mí eso es lo normal. Lo extraordinario es lo que Él hace también, el Espíritu Santo. Cosas extraordinarias. Y hemos venido viendo cómo el Señor, en la medida que la Iglesia va desarrollándose y creciendo, los milagros, las sanidades, cosas como la liberación de Pedro de la cárcel de una manera extraordinaria, la sanación de un cojo de nacimiento, cosas de milagro. Y es que solamente en el marco de la Iglesia es que se pueden ver esas cosas también. Donde quiera que la Iglesia va y el Espíritu Santo obre, esto también es lo normal, lo natural. Y sí, es lo natural. Pero como contraparte también hemos venido viendo cómo también en la medida en que la Iglesia en su accionar obra, también el enemigo viene haciendo su trabajo de robar, matar y destruir, su gran comisión, y con el propósito de no solamente de paralizar la obra, porque esa es la idea de él, del enemigo, que el Señor lo reprenda, y nosotros también. Es decir, esa misión Satanás la hace también muy bien, podríamos decirlo así de esa manera. Ahora, Satanás obra y Satanás debe llegar o ir hasta donde la Iglesia también se lo permita, porque no podemos permitir que el enemigo haga su zafarrancho en la Iglesia como él quiere. Tiene que encontrar oposición en la Iglesia. Y ahí está planteada esa guerra espiritual eterna, vieja, que viene desde antes de la Iglesia, esa guerra frontal contra las fuerzas del enemigo. La Iglesia no debe acostumbrarse, pero la Iglesia debe estar consciente de que guerra hay y que nosotros, de alguna manera, somos soldados de Jesucristo, ¿cierto? Sí, hay cristianos que rehuyen la batalla frontal contra el enemigo, contra las tinieblas. Y creo que es o no entender o un acto de cobardía de aquellos que rehuyen la guerra, la lucha. Tenemos que ser hombres como David, como Josué, como Samuel, como tantos, Isaías, Jeremías y todos ellos, Esdras, que nunca, a pesar de las circunstancias adversas, no rehuyeron la batalla. Antes salieron frontalmente, invocando el nombre del Señor y salir adelante. Y ahí tenemos las historias de las proezas que hicieron, porque sin la palabra y sin el Espíritu y sin el respaldo de Dios, la guerra era perdida. En el caso con los filisteos, en el caso de David, lo que hicieron Josué y Caleb en la conquista de Canaán, ejércitos mucho mayores y mucho más grandes. Vimos algo en los reyes de Judá, como Josafat, como el papá de Josafat, que ahora se me fue el nombre, como ellos, solamente confiando en la palabra y en el poder del Espíritu Santo, ellos salieron a enfrentar
enfrentar enemigos mucho más grandes y poderosos que los que ellos mismos eran y tenían. Entonces, la guerra está planteada, la batalla está planteada, va a seguir, así que no le hace nada bien que usted se esconda, y sobre todo en estos tiempos difíciles, previos a la segunda venida, donde la guerra va a seguir arreciando cada vez más en contra de la iglesia del Señor. La guerra es contra la iglesia, no sé si lo sabían. Aunque ataque, usted la ubique como individuos, como familias, no, la guerra es contra la iglesia. Y si nosotros no luchamos como iglesia, como pueblo de Dios, como ejército de Dios, no tenemos garantía de ganar, aunque proclamemos muchas veces cosas que esas proclamas de victoria que hay dentro de la iglesia hoy. Pero si no somos un pueblo unido, un pueblo alrededor del trono, alrededor de Cristo, no tenemos garantías. Yo por lo menos creo que no las tenemos. Y parece ser que, como al enemigo sabe que le queda poco tiempo, lo vemos aquí en la manera en la iglesia primitiva, ya obrando a fin de paralizar la iglesia. Pero no pudo, y creo que no podrá. Acuérdense de la expresión de la Escritura que dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia de Cristo. A ver, todos, ¿no? Las puertas del Hades, las fuerzas del Hades no prevalecerán contra la iglesia de Cristo. Eso se lo decimos al enemigo. Fíjense como nosotros como comunidad, en diferentes formas, como usando los mismos agentes dentro de la iglesia, porque él los pone, los espías, los pone dentro de la iglesia. Ya nosotros históricamente hemos visto cómo el enemigo, por descuido y por irresponsabilidad también nuestra, el enemigo ha dividido, ha roto familias enteras, y bueno, la responsabilidad es nuestra, ¿sí o no? De estar orando, de estar cubriendo, de estar intercediendo por esas cosas para que el daño no sea mayor. Uno de los mayores males de la iglesia hoy en día es las divisiones, grandes divisiones dentro de la iglesia del Señor. Y un fenómeno raro que yo he venido observando es que las comunidades, esas mega iglesias, se están nutriendo sus membresías es de iglesias pequeñas divididas. No sé si hay que saber las estrategias del enemigo, ¿no? Ellos hacen su propaganda, tienen sus medios, televisión, radio y todo lo que usted quiera, pero este fenómeno se viene observando desde hace rato. Repito, las mega iglesias, si de algo están alimentando sus membresías, es de las divisiones y absorbiendo como pulpos las iglesias pequeñas, ¿no? Que son la gran mayoría. ¿Me entiende usted? La inmensa mayoría, hay una emisora por ahí, me acuerdo que decían radio no sé qué, la emisora de la inmensa minoría. Las iglesias pequeñas, esos grupos de 40, 50, 80, 100, 200, 300, si entran en esa categoría de iglesias pequeñas, son en la mayoría de los casos absorbidas. Conocimos un caso, digamos, que fue el más cerca de nosotros, la comunidad de Bravo Páez fue absorbida por el G12. Sí, murió el hermano, ¿cómo era que se llamaba él? El hermano Wilches. Antonio Wilches, algunos de pronto no lo ubican, pero alguna vez formó parte de este grupo, y cuando murió el hermano, cayó hermano de una Jezabel que había ahí, hay muchas, y a los pocos meses cayó hermano del G12 y se acabó como iglesia.
Así que el enemigo va a seguir trabajando. No duerme. Los que duermen son los cristianos. O las atrae porque siempre para que cosechen y tanto para que se hagan. Sí, claro. Le han vuelto es puro negocio. Puro negocio. Bueno. El capítulo 6 de Hechos de los Apóstoles, desde la elección de los diáconos hasta el arresto, defensa y muerte de Esteban, ya nos dice que este plan aniquilador con fin de paralizar la iglesia continúa, ¿o no? Eso continúa. Dice así, voy a leer rápido y textual para que podamos concluir algunas cosas. Elección de los siete diáconos. Ya veníamos de que Pedro y Juan eran perseguidos y encarcelados, puestos en la cárcel pública a fin de ser afrentados y con la intención de acallar sus voces. Pero Pedro y Juan tenían este dicho: es mejor obedecer a Dios que obedecerlos a ustedes. Y aquí sigue, dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. ¿Se acuerda que se recogían ofrendas, se vendían propiedades, se ponían a la mano de los apóstoles para distribuir las diferentes y muchas necesidades que había en ese entonces, porque eran muchas? Entonces los 12, los apóstoles, convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: mire, esto no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Entonces, ¿qué hicieron? Buscar pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos de ¿qué? ¿De qué más? A quienes encarguemos de este trabajo. Yo cada vez que leo esto quedo maravillado de que para servir a las mesas se necesitaban hombres y mujeres llenas de esta virtud, llenos de sabiduría, llenos de gracia y sobre todo llenos del Espíritu Santo. Ojo con esto. No cualquiera. Miren, hombres llenos del Espíritu Santo y de sabiduría para servir a las mesas. Nosotros persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra. Esto es clave. Aquí hay un llamado específico para esto: la oración y compartir la palabra del Señor. ¿Ah? Por los frutos los conoceréis. Claro. ¿Quiénes son los llenos del Espíritu Santo? Porque pueden mostrar una cosa que uno se da cuenta. En este caso, lo que hay que concluir es que todo servicio en la iglesia tiene que ser bajo esta cualidad, llenos del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Se pueden tener talentos, que los hay, talentos naturales, que simplemente hay que canalizarlos bien, y que cada cual que tenga su talento natural, ponerlo al servicio del Señor. Eso es lo que hay que hacer. Sí. Hoy en día ocurre que porque canta bien o toca bien o qué sé yo, o habla bonito, ya inmediatamente hay que ponerlo allá, yo no sé qué, o profeta o lo que sea. Sí. Y esto agradó, esta propuesta en el verso 5 agradó a la multitud. Y oiga bien, y eligieron, mire, a Esteban, y vuelve el énfasis: varón lleno de fe y del Espíritu Santo; a Felipe, a Prócoro, bueno, lo sugiero para los hijos que vengan, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, o Parmenas, no sé cómo lo leen ustedes. Bueno, léanlo así. Y a Nicolás, un convertido o prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba
multiplicaba grandemente en Jerusalén. También, mire, que muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. La obra es así, y la obra saca soldados de cualquier lado. Aquí, en este caso, de la parte más difícil, que eran los sacerdotes, o los escribas o los fariseos. Ya vimos, por ejemplo, al maestro de Pablo, cómo él más bien abogó por la iglesia, ¿no es cierto? Gamaliel, el rabán, el gran rabán, como les dije el domingo pasado. Ni siquiera a Jesús lo llamaron el gran rabán, le llamaban rabí. Rabí es mi maestro y el gran rabán es nuestro maestro, imagínense, ese era Gamaliel. Y a todos ellos el Señor saca gente, como sacó también más adelante, vamos a ver a Pablo, que lo saca también de este entorno, de este marco. Ahí sí la soberanía del Señor obra. Pero hay un especial énfasis en dos personas de estos 7. Uno es Esteban y el otro es Felipe. Esteban y Felipe, aquí en este grupo, que uno dice, bueno, era para servir a las mesas, pero Esteban no solo también servía a las mesas, también era un evangelista. Aunque está más Felipe en esa categoría. Dentro del ministerio de los 12, y de los que, bueno, él no formaba parte de los 12, pero del equipo más inmediato que tenían los apóstoles para servir a la comunidad, estos dos, Esteban y Felipe, se destacaron mucho más. ¿Y por qué se destacaron? Porque esa unción que ellos tenían los hacía sobresalir sobre los demás. No es que fueran mejores, sino que así es el Señor, ¿no? Él dice, bueno, de estos 7, como de los 12, uno va a ver esa supremacía de Pedro y de Juan, ¿no es cierto? No es que los otros no hicieran nada, pero estos dos hombres, Esteban y Felipe, lo vemos aquí, que ocupan muchas páginas de la Biblia por la forma como el Señor los usó para que esa gran comisión siguiera adelante y que sus ministerios fueran muy fructíferos y que hicieran unas cosas que entran dentro de ese plano que se llama de lo sobrenatural. Ahora verán, Esteban, el lengua se vuelve lleno de gracia y de poder. Allá arriba dice lleno de fe y de Espíritu Santo. Acá le agregan ahora gracia y poder. Hacía, ahí lo leen, grandes prodigios y señales entre el pueblo. Digámoslo así, un mesero hacía estas cosas. Puede ser mientras servía las mesas, porque él estaba pendiente de las necesidades de cada familia que atendía, diríamos así. Él iba viendo, no, que aquí hay un enfermo, bueno, hay que orar. Aquí hay un cojo, hay que orar. Aquí hay un necesitado, hay que darle comida. Ese era el ministerio de ellos. El Señor les da gracia. Sí, y ellos, lo que pasa es que ellos tenían las antenitas bien puestas y iban detectando cuál era la necesidad donde quiera que ellos iban caminando. Mientras caminaban, mientras trabajaban, mientras hacían, mientras cumplían su ministerio, ellos se iban dando cuenta que había y ahí invocaban el nombre del Señor, oraban por sanidad, por liberación, por lo que fuese, y el Señor obraba, el Señor los usaba. Ellos no escondieron su talento, como sí pasa mucho en la iglesia hoy. Tienen talento, pero no los usan, les da miedo. Y en el verso 9 aparece algo raro. La única referencia que hay en el capítulo 9 a estos libertos,
En algún momento el mesero, llamémoslo así, Esteban, sin menospreciar nada, él estaba compartiendo la palabra, hablando del Señor Jesús, cumpliendo la gran comisión, y aparecieron estos libertos, que son los libertos de Cirene, judíos de Alejandría, de Cilicia, de Asia, y disputaban con Esteban. Era un asunto teológico sobre el mensaje que predicaba el hombre, y encontró una férrea oposición. Ustedes de pronto se preguntarán, ¿y quiénes eran estos libertos? ¿De dónde aparecieron? Porque uno encontraba siempre eran los fariseos, a los saduceos, a los sacerdotes, a la casta sacerdotal, discutiendo con Pedro y Juan y llevándolos a la cárcel. Pero aquí aparece este grupo grande que se llaman los libertos, que eran también de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, cuando Asia era no era un continente, sino como especie de un país, una provincia, y estaban disputando con Esteban. Estos libertos, si usted tiene diccionario bíblico en la Biblia, lo descargó en la Biblia, yo lo tengo, usted descarga y busca libertos. Se cree que eran judíos que en algún momento fueron esclavizados por Roma y que al nacer fuera de Palestina no hablaban el arameo ni el hebreo, sino el griego. Y entonces, por asuntos idiomáticos y por comodidad, ellos abrieron sus sinagogas, aún en Jerusalén, ¿sí? Abrieron sus sinagogas, y entonces eran sinagogas de judíos no nacidos en Palestina. Eso es lo que la mayoría coinciden que es, y es lo que dice el diccionario bíblico ahí, si usted lo descarga. Y entonces, como hablaban griego y no entendían el hebreo ni menos el arameo, entonces ellos tenían sus propias sinagogas, permitidas y todo. Y por eso, pues, eran como sinagogas propias, que conocían la palabra, que eran judíos que tenían la religión judía como base. Y en su momento, cuando escucharon el Evangelio, inmediatamente comenzó la oposición y comenzó la discusión. Pero Esteban, con esta gracia sobrenatural que tenía, esa unción sobrenatural, ellos no podían resistir la sabiduría de Esteban. Entonces, aquí viene la estrategia satánica. Simplemente estoy descubriendo al enemigo, como la Escritura lo hace. Sobornaron a unos, oiga bien, sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Imagínense. Y 12. Y soliviantaron, es decir, levantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y lo trajeron al concilio. Es decir, estos son cuando se trata de unirse para paralizar a la iglesia, ahí no importa de qué grupo eres o de qué grupo son, perdón. Es decir, en su momento los saduceos, en complot con los herodianos y con los fariseos, se unieron contra Jesús, se unieron contra Pedro, se unieron contra Pablo, se unieron contra todo lo que represente algo del reino. Aquí, estos libertos que tenían cierta influencia, parece ser, en ese momento, cuando vieron que no pudieron con Esteban se unieron, y se unieron con el grupo más peligroso, que en este caso vienen a ser los ancianos del pueblo, los escribas y seguramente los fariseos, contra el concilio, contra los asesinos de la iglesia, contra los asesinos de Jesús. O sea, ese grupo peligroso que ya señalamos,
que se llamaban los fariseos, los herodianos y los saduceos. Esos eran asesinos a morir. Y ya lo tenían demostrado. Así que el pobre Esteban, entre comillas, fue a dar a manos de ellos también. Eran los mismos. No vayan a pensar que es otro grupo, otro Sanedrín, no. Eran los mismos asesinos de Jesús. Y ahora están tras Esteban. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre, esta es la estrategia, no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo, contra el templo y contra la ley. Mira el 14. Pues les hemos oído decir, mire la forma despectiva, como Satanás siempre habla, que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. El verso 15. Entonces, todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, en Esteban, vieron su rostro como de ángel y se convirtieron al Señor. ¿Cierto? Ahí no vale señal. Ni viendo al ángel mismo, esta gente con ese corazón tan perverso no reacciona, como pasa mucho hoy en día también, ¿no? Tienen milagros encima, ven milagros y la oposición sigue, la maldad sigue, el corazón endurecido sigue. Viendo todo esto, por ejemplo, vieron que Pedro fue sacado de la cárcel de una forma milagrosa y no se arrepintieron. Aquí están viendo que el rostro de Esteban se transformó y tampoco se convirtieron. Es decir, viendo señales. Es que si yo no veo tal cosa, si yo no veo a Dios, yo no me convierto. Pero estos vieron a Dios, vieron a Jesús, lo tuvieron de frente, vivió con ellos, les ministró, lo sanó a muchos de ellos. Sin embargo, aquí el corazón endurecido siguió. Capítulo 7. Defensa y muerte de Esteban. Voy a usar esta estrategia con ustedes hoy. Miren, yo me reía cuando lo descubrí. Esteban les dio el discurso tan largo como el de Pedro el día de Pentecostés y después, el segundo discurso, cuando sanaron al cojo de nacimiento. Y Esteban se tomó el trabajo de a sus enemigos de resumirles toda la Biblia. Y ellos tuvieron toda la paciencia del mundo para escuchar el sermón de Esteban. Imagínense, lo querían matar, lo iban a matar y sin embargo se sentaron a escuchar el discurso de Esteban. Esto es maravilloso. Tan grande era la gracia de Esteban que aún a sus enemigos los sentó para que escucharan su último sermón. Yo digo, y la iglesia a veces ya está. ¿A qué hora va a terminar este? ¿Será que ya va a acabar? Es que tengo sueño, es que tengo hambre, es que tengo que hacer tal cosa. ¿Me entiende? Esto es significativo, ¿sabe? Es significativo. Mientras estos que lo iban a matar tuvieron toda la paciencia del mundo para escucharse todo un resumen de la Biblia, los cristianos de hoy en día en las iglesias quieren que los sermones sean de 15 minutos. Y puede que sean de 15 minutos. Y se puede decir mucho en 15 minutos. Yo llevo eso. Pero a veces no tienen la paciencia necesaria en sus corazones para soportar un sermón tan largo. Y el pobre Esteban. Entonces, el sumo sacerdote, el más peligroso de todos, dijo: Esteban, ¿eso es así? Lo que ellos dicen, de que Jesús va a destruir este lugar y que cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Y él dijo: Esteban, prepárese,
varones hermanos y padres, oíd. Y comienza. El Dios de Abraham apareció a nuestro padre, el Dios de gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán, y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Y no le dio herencia en ella ni aún para sentar un pie, pero le prometió que se le daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Y le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena, en Egipto, y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Así que si usted quiere saber cuánto fue el martirio de los israelitas, aquí está, 400 años. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. El éxodo, el llamamiento de Abraham, todo eso. Y le dio el pacto de la circuncisión, Sinaí, y así Abraham engendró el pacto de la circuncisión fue a Abraham, ¿se acuerdan? Y así Abraham engendró a Isaac y le circuncidó al 8º día, e Isaac a Jacob y a Jacob a los 12 patriarcas. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él y le libró de todas las tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán. Ahora, esa hambre encaja dentro del propósito de Dios. Eso no fue casual. Para que José fuera a Egipto y después todas las 75 personas que fueron con Jacob. Y grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimentos. Entonces, cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez. ¿Saben qué creo? Que este hombre leía Biblia. Este era un buen lector de las Escrituras. No era un mesero común y corriente. Y en la segunda, cuando José se dio a conocer a sus hermanos y se fue manifestó, José le dio a conocer al faraón quién era el linaje de José. Y enviando a José, hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela en número de 75 personas. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también nuestros padres, los cuales fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro que a precio de dinero, compró Abraham a los hijos de Amor en Siquem. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa, Dios había jurado a Abraham. ¿Sí? Estoy leyendo el 17. Y el pueblo creció y se multiplicó en Egipto hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños para que no propagasen. Hablando de Moisés. Es decir, Satanás usando la herramienta que usó también con Jesús, tratando de eliminar a los niños para que la promesa no se cumpliera, ¿cierto? Acá también, en aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios, fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón lo proveyó y lo crió como hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Es decir, aquí hay un detalle importante en cuanto a Moisés. Esto es simplemente por un apéndice ahí para que entendamos que Moisés de alguna manera fue enseñado en la sabiduría del mundo, como también lo fueron, por ejemplo, enseñados en el capítulo número 1 de Daniel,
Sadrach, Mesach y Abednego. Misael, Azarías Misael, Azarías y, bueno, Sadrach, Mesach y Abednego. Se me olvidó el nombre hebreo. ¿Ah? Ahí está en el primer capítulo de Daniel, si quieren buscarlo. Ananías, Abednego, Sadrach, Mesach y Abednego. Que esos fueron los nombres caldeos que le pusieron. Entonces, lo que quiero significar es que Moisés fue formado en todas las ciencias y en la sabiduría de los egipcios. Lo egipcio representa el mundo, las tinieblas, lo mismo que Babilonia, ¿no es cierto? Bueno, estos tres varones allá también, ya en el 500 y pico, también fueron enseñados en las ciencias de los caldeos, en todas las ciencias. La universidad de los caldeos. Moisés era un hombre formado, era un hombre estructurado, como el mundo acostumbra hacerlo con sus discípulos. Y este Moisés no solamente después que fue llamado por el Señor fue poderoso, ya lo era en Egipto, ahí lo dice, ¿no? Era poderoso en palabras y en obras. Además era hijo del faraón, acuérdense. Y cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Ahí los tenía de esclavos. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya. Mas ellos no le habían entendido así. Y al día siguiente se presentó a uno de ellos, es decir, hebreos, que reñían y los ponía en paz diciendo: pero hermanos, varones, esto está bueno para la iglesia hoy. Hermanos, ¿por qué se matan los unos a los otros? ¿Por qué se están comiendo? Y a veces son hermanos de sangre los que hacen esto. Se matan entre ellos. ¿Por qué están así? ¿Por qué se están maltratando el uno al otro? No, pero yo no le he pegado ni nada. Sí, pero con las palabras y los insultos y la grosería que se dice no es maltrato, es lo mismo. Así pasa en la iglesia. Entonces, el que maltrataba a su prójimo le rechazó diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Acuérdense de Jetro, de Débora, de Gerson. Estos son los hijos del otro, no me acuerdo del otro hijo de Abraham, de Moisés. Bueno, pasados 40 años, o sea, a los 80, cuando Moisés tenía 80, jovencito, ¿no? Un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí en la llama de fuego de una zarza. Aquí está el episodio de la zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor. Quiero hacer un pare ahí para que respiren un poquito. Este hombre está al borde de la muerte. Yo como él, usando esta estrategia, le hubiera leído también el Nuevo Testamento, ¿no es cierto? No existía en ese momento. Pero él no hubiera alargado la agonía, ¿no es cierto? Pero a él no le estaba importando eso, como a Jesús. Porque aquí vamos a resaltar el espíritu que está en Esteban, es el mismo espíritu que también estaba en Jesús. Eso es importantísimo. Entonces Dios se le revela a Moisés y le dijo: yo soy el Dios de tus padres, en el 32, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar, y le dijo el Señor: quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás, tierra santa es. Ciertamente, y ahí el Señor le revela la visión: ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlos. Ahora pues ven, te enviaré a Egipto. Ustedes entenderán todo el alegato de, no se lo nombró, yo sí
me lo sé, yo algo leo, el alegato de Moisés con Dios, no, a mí no me mandes para Egipto, mándame para otro lado, y es que él sabía que la debía, ¿no es cierto? Acuérdense que cuando Dios llamó a Moisés, Dios llamó a un asesino. No se les olvide ese detalle. Y eso, entre otras cosas, significa que cuando Dios tiene un plan, Él llama al que Él quiere. Bueno, no sin justificarle su maldad ni su pecado. En este caso, Moisés tenía que arreglar ese asunto con el Señor. Y si usted lo mira en la historia, Él arregla la cuenta. Como Pedrito, como el Pedrito cuando negó al Señor. Él pensó que el asunto iba a quedar así. Y el Señor apenas resucitó allá en la orilla del mar, le dijo: Pedrito, venga para acá que tengo que arreglar un asunto contigo. El Señor nunca deja impune el pecado de nadie, aunque lo llame. El llamado no te exime de la responsabilidad delante de Dios, del pecado delante de Dios. Vamos a más adelante a ver cómo Pablo pasa lo mismo con Pablo. Y pasa con todos, incluyéndonos a nosotros. Sí. Dios no nos declara inmune. No es que yo soy así, no, tú eres pecador. Necesitas ser limpiado y yo te quiero para este servicio y para este servicio, pero hay que arreglar este problema. Con Moisés también fue así. Y aquí entenderán por qué los alegatos de Moisés para no ir a Egipto. Aunque pasaron 40 años después que lo mató al egipcio. Acuérdense que era un asesino. ¿Tú sabías eso? ¿Lo habías caído en cuenta? Bueno, ya cumplí la misión de hacérselo saber a uno. Si no había caído en esa reflexión de que Moisés era un asesino, aunque fuese de un solo egipcio y aunque fuese de un enemigo. ¿Y qué decir de David? ¿Y qué decir de David con el caso de Urías y con el caso de la señora de Urías? ¿Qué decir de nosotros que no hemos hecho? Tiene la misericordia de Dios tenernos aquí. Bueno, fíjense, esa es la misericordia del Señor. Amén. Amén. Entonces ahí el Señor lo llama y Moisés, no, señores, que yo soy tartamudo. ¿Se acuerdan? Lo que pasa es que yo soy tartamudo y lo que pasa es que mejor manda otro. No. Tú vas a ir. Tú vas a arreglar el problema con los egipcios. Tú tienes que arreglar tu corazón, pero el llamado eres tú. Vaya. Entonces, seguimos. Porque es largo. Entonces, 35. Este Moisés, a quien había rechazado diciendo allá, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador y juez, por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Esto es importante porque Moisés va comisionado por el Señor para liberar al pueblo de la mano de Faraón, ¿de acuerdo? Pero aquí vamos a encontrar algo muy interesante, que él no fue solo. ¿Me entiende usted? Él iba con el respaldo de Dios, pero también el ángel que iba adelante, que aparece muchas veces en el tránsito por el desierto, ¿se acuerdan de ustedes? La nube, que representa el Espíritu Santo, la ley, que representa la palabra, era lo que guiaba a Moisés. Esto es importante. Moisés necesitaba una guía para cumplir esa gran tarea de librar al pueblo de Israel de las garras de Egipto, de las garras del faraón, de las garras del mundo, de las garras de Satanás. Es decir, para librar a alguien de las garras de Satanás, usted no puede con su sabiduría. La sabiduría de Egipto no sirve para eso. Lo que sí sirve es la guía de Dios, el llamado de Dios, el respaldo de Dios y la unción del Espíritu Santo. Eso sí sirve. Aunque seas tartamudo, aunque seas loco, aunque seas lo que tú creas que eres, cuando sacas la excusa para no servir a Dios. Ese es el asunto ahí.
Y bueno, Moisés va 36, los sacó habiendo hecho, mire, siempre como Esteban, prodigios, señales en la tierra de Egipto. Ahí están todas las 10 plagas, está todo lo que pasó, ¿te acuerdas del día de la Pascua? Cuando el Señor ya al final les dijo, quiten las puertas y que aquí no van a morir ninguno de ustedes, porque ustedes van a tener mi protección. Si yo veo la señal de la sangre, oiga bien, si yo veo la señal de la sangre sobre los dinteles de las casas, allí no entrará el ángel de la muerte y ustedes serán librados. Si la sangre de Jesús no está sobre nosotros, no nos vamos a librar de nada, de la ira y sobre todo de la ira de Dios. Es como un mensaje evangelístico. ¿Te cuenta usted? Y entonces, esas son las señales que hizo. Las 10 plagas, todas eran señales de Dios, sobrenaturales, poderosas. Porque, por ejemplo, toda esa cantidad de ranas no iban a aparecer así, sino por una obra soberana de Dios. El río Nilo no se iba a convertir en sangre si Dios no obraba. Eso solo puede hacerlo Dios. Aunque, si usted mira las señales, el faraón llamaba a los sabios de él, a los brujos y hechiceros, a Janes y a Jambres, que los nombra la Biblia. Mira, ese lo convirtió en culebra, háganlo ustedes también, y lo hizo. Convirtió vinieron y hasta 4 conté pudieron, de ahí para adelante no pudieron hacer más. O sea que el poder de Satanás es un poder limitado. Satanás, ¿me oyes? El poder de Satanás es un poder limitado. Amén. En cambio, el de Dios, el de Jesús, el de la iglesia es un poder inmenso, sobrenatural, que siempre tiene que sobrepasar las obras de la tiniebla. Siempre tiene esa capacidad. Para eso es la unción del Espíritu Santo. Para eso. Entonces, este Moisés, por mano del Señor, tiró la vara y se convirtió en tiniebla. Pero también uno lee que cuando los magos de Egipto hicieron lo mismo, la vara de Aarón se comió, ¿se acuerdan? Las culebritas que produjeron los siervos del faraón. Siempre va a ser así. Siempre va a ser así, hermano. Créanlo. Siempre va a ser así. Así es. Este Moisés 37 es el que dijo a los hijos de Israel. Esta es una palabra profética, porque Pedro la usó y la está usando Esteban. ¿Se acuerdan? Esta es una promesa mesiánica. Moisés la dijo. Y se me olvidaba. Esteban usó la misma herramienta que usó Jesús cuando iba con los discípulos en el camino de Emaús. Y es lo que él está usando como estrategia para estos perversos asesinos que tiene al frente. Jesús le dijo a los discípulos cuando iba camino a Emaús: esto es lo que está dicho de mí en la ley, en Moisés y en los profetas. Y le agregó, y acá le agrega Pedro, y en los salmos. Y Esteban está usando la misma estrategia de Pedro, de Jesús, para su discurso. Él le está diciendo y les está citando la misma profecía mesiánica cumplida ya hace unos días en la persona de Jesús. Le dijo: este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará el Señor vuestro Dios entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis. Pedro es el que dice: y el que no oiga a tal profeta será desarraigado del pueblo. Y usted no cae en cuenta cuando lee eso, que en el año 70, unos años después, aproximadamente 20 años después, cuando destruyeron Jerusalén, todo esto se cumplió, porque cuando el Señor dijo: el que no oiga al profeta será desarraigado del pueblo, pues vino la masacre en Jerusalén, donde murieron alrededor de 1.100.000 personas. Oiga bien, es que uno tiene que relacionar las escrituras.
Tiene que encontrarle la cosita, porque si usted no encuentra la conexión, todo lo lee aislado, sin conexión, y la Escritura tiene esto, él nuclea, creo que es el término, todas las Escrituras en torno a la persona de Jesús. Toda profecía de la Escritura se cumple en la persona de Jesús. Y usted tiene que encontrar esos lacitos invisibles a veces cuando usted trata de interpretar las Escrituras. Y este Esteban, como estaba lleno de Espíritu Santo y de verdad, les usa la palabra profética para decirle a sus asesinos que la profecía de Moisés ya está cumplida en la persona de Jesús. Y es más, igual que Pedro, les echa la culpa de haberlo matado. ¿Se acuerdan que lo leímos como 3 veces ya? Bueno, seguimos en el 38, si no, no acabamos hoy. Pero tengan paciencia como lo tuvieron los malos estos con Esteban. Yo voy a terminar casi. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí con nuestro Padre y que recibió palabras de vida que damos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto cuando dijeron a Aarón: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos qué le haya acontecido. Aquí hay algo importante, mire, está rayado en mi Biblia con 2 colores, porque resalté algo. Pasa a veces con la iglesia, con los hermanos en la iglesia, esto mismo que pasó con el pueblo de Egipto, de Israel, cuando salió de Egipto. Ya estaban en el desierto. Estaban en el desierto. Moisés había subido el monte a recibir las tablas de la ley. Y entonces el pueblo le dijo a Aarón, aquí no está mencionado, y le dijo a Aarón: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos qué pasó con él. Se desapareció allá en ese monte, acuérdense, eran 40 días. Ya en 40 días el pueblo estaba desesperado, sin liderazgo. Eso es significativo. Un pueblo sin liderazgo se desboca, se desvía. Pero también hay esta otra parte. Un pueblo rebelde, desobediente, siempre quiere volverse al mundo, a las tinieblas. Es lo que pasa con los cristianos ahora. ¿Entienden? Se convierten, se bautizan, qué emoción, lloran, que el Espíritu Santo, todo lo que usted quiera. Y a los poquitos meses o nunca dejan de amar las tinieblas, nunca dejan el mundo. Siempre quieren estar en Egipto. Por eso las borracheras, las bailatas, las tomatas, los tragos, las mentiras, los robos, las infidelidades, todo lo que usted quiera. El mundo, Egipto, las tinieblas. El pueblo va camino a la tierra prometida, pero el corazón lo tienen en el ombligo, como que le llaman el cordón umbilical, lo tienen enterrado en Egipto, hermano. Ese es el problema de la iglesia también hoy. Y Aarón cometió eso. Claro. No olvidó a los dioses de Egipto. Hizo el becerro. Y después estaba con la excusa: no, yo lo tiré ahí y apareció esa cosa, como quien dice: yo no soy el culpable. Así pasa en el liderazgo, este problema del liderazgo, ¿no? Que no se hace responsable de sus actos y creen que por arte de magia apareció Apis. ¿Aló? Como dice un hermano, ¿aló? ¿Usted sabe qué es Apis? Todavía están aquí. ¿Aló? ¿Atender? ¿Ustedes están dónde? El becerro que apareció por arte de magia, según el mentiroso de Aarón, era un ídolo que adoraban los israelitas en Egipto, y ese becerro, esa divinidad pagana, se llama Apis. Por favor, muchachos, por eso es que aquí el tal Esteban les está dando un curso de teología intensiva para que el pueblo salga de la ignorancia. Pero eso da igual, desde que se entienda que... No, pero fíjense, uno lee sin entendimiento. El becerro es Apis.
A-P-I-S. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificios al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. Y Dios se apartó. Donde hay idolatría, no cuenten con el Señor. Se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo. Este es un culto que viene desde Babilonia, que pasó a los egipcios, que pasó a Canaán, y que a los israelitas les encantaba. Lea Jeremías y se va a dar cuenta que ofrecían culto a los signos del zodiaco, a la Virgen del cielo, al sol, a las cosas creadas. A las cosas creadas. Y en el libro de los profetas, Dios se apartó y los entregó a esa inmundicia, como dice también Pablo en Romanos 1. Y entonces, como está escrito, ¿acaso pueblo de Israel le ofrecieron ustedes víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? ¿Acaso más bien no llevaron el tabernáculo de Moloch? Ahora no me digan que no saben quién es esta divinidad pagana, hermano. Estaba tan arraigada en Canaán que los israelitas terminaron ofreciéndole los hijos a esta porquería de ídolo. ¿Se acuerdan, Moloch? Sí. Era una tuatua, como dice Matías, con la boca abierta, una parrilla, y los israelitas le ofrecían los primogénitos, oigan, los primogénitos en sacrificio a esta divinidad pagana. Este culto es viejo, y también viene de por allá, de Babilonia, y vaya a saber de dónde. Viene del infierno, más bien. Y también, vean, y la estrella de vuestro Dios, Renfán, figura que os hicisteis para adorarlas. Y ahí miren lo que aparece aquí. Os transportaré, pues, más allá de Babilonia. Cautiverio babilónico, después en el 596, cautiverio, aquí está profetizado. El Señor no se queda con nada. Él es fiel, Él es amoroso, hay que decirlo, Él es misericordioso, pero Él es justo. Y Él no olvida el pecado de su pueblo. Entonces sigue el discurso teológico de Esteban. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Moisés, o sea, el tabernáculo de Moisés. Cuando dijo Moisés que lo hiciesen conforme al modelo que él había visto, Salomón también, cuando David quiso construir también el templo, también fue de acuerdo a un modelo que Dios le reveló. O sea, nunca, esto es importante decirlo, porque es que hoy en día el culto a Dios es como sea. Cualquier clase de música, cualquier clase de actitud, ¿entiende? Y mientras se cante y se nombre a Dios, eso se llama culto a Dios. Mentira. Aleluya. Ni el culto, ni el tabernáculo, ni las vestiduras, ni las personas llamadas son de acuerdo a un modelo humano, aunque Dios los use. Es de acuerdo a un modelo divino. Haga el tabernáculo, Moisés, de acuerdo a lo que yo te he mostrado en una visión. David, hágalo si lo quieres hacer, sí. Hágalo de acuerdo al modelo que te he mostrado. Las cosas con Dios son así. No son, yo tengo un Dios a mi manera. ¿Cómo es? Yo creo en Dios a mi manera. A mi manera. No, como dicen las veces. No ven como a nosotros nos parece. Dios es muy celoso en esto. Ahora, la actitud es lo que vale hoy delante de Dios. El lugar es lo de menos. En la gracia es así. Pero hay que guardar ciertas normas y ciertos requisitos. Tienen que ser de acuerdo al modelo bíblico. Bueno, el 45, el cual recibido a su vez por nuestros padres, el tabernáculo, lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles. Acuérdense también, esto es un poco de historia.
El tabernáculo en el desierto estaba dispuesto de una manera también dirigida por Dios. No era que Moisés decía, bueno, hoy pónganlo atrás, hoy pónganlo a la izquierda, a la derecha, o de acuerdo al estado de ánimo de Moisés o de las circunstancias. No. ¿Dónde iba el tabernáculo siempre? Adelante. Y cuando se establecían las tribus en el desierto, el Señor le dijo claramente, eso hay que leerlo ahí en el Éxodo, las tribus fueron distribuidas de acuerdo a una disposición divina. ¿Dónde iba la tribu de Judá? ¿Dónde iba la tribu de Rubén? ¿Dónde iba la de Isaacar? ¿Dónde iba la de Dan, la de Neftalí, la de Aser? Todos ellos. Cada tribu era dispuesta de acuerdo al modelo divino también. Eso es significativo con la iglesia. Eso también tiene su valor ahí. Y entonces, cuando el pueblo de Israel tomó posesión de la tierra de Canaán, ustedes se acuerdan del paso por el Jordán, ¿se acuerdan? Dios divide el mar Rojo y también divide el Jordán. ¿Y qué hicieron? ¿Dónde iba el tabernáculo cuando iban a entrar a conquistar Jericó, que fue la primera fortaleza cananea? ¿A quién metieron en el medio del río? ¿Y de dónde sacaron las 12 piedras? ¿Se acuerdan? ¿Sí sabían que sacaron 12 piedras? Que son representativas ¿de qué? De las 12 tribus y de los 12 apóstoles también, de alguna manera. Todo eso lo encuentra uno. Lo que pasa es que Esteban no se había leído toda la escritura, yo sí. Sí ve que puedo presumir. ¿Para qué te dice? Échate florecita. Échate florecita. Entonces, este arca la introdujeron como suelo tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Miren que apenas vamos por David, tenemos que llegar hasta Jesús. Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. Más, acuérdense que no fue David. El Señor le dijo a David, tú tienes ganas, pero tú no lo vas a hacer porque tú has derramado mucha sangre. Y lo construyó Salomón, que significa pacífico. ¿Usted sabía que Salomón significa pacífico? No. Bueno, estamos aprendiendo. Bueno, muy bien. Salomón significa pacífico. Salomón. Mas Salomón edificó casa. Y hay una aclaración aquí, si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor, o cuál es el lugar de mi reposo. ¿No hizo mi mano todas estas cosas? De pronto viene una pregunta estúpida, digo yo, perdóneme la expresión. Y entonces, ¿para qué se construyen los templos si no sirven para nada? Bueno, sí sirve, para nosotros sirve, porque es el lugar donde vamos a adorar a Dios, o podemos adorar a Dios. En la gracia esto ha cambiado. Porque podemos adorar a Dios en cualquier lugar, como dice la samaritana, a la mujer samaritana del Señor Jesús. Si lo hacemos en espíritu y en verdad, hay culto. Si hay 2 o 3 congregados en mi nombre, hay culto. No importa si en la cocina, en el baño, en la sala, en la tubería, en la cañería, en el parque, en la montaña, en el río, dormido, acostado, levantado, donde usted quiera. Si se cumple lo de andar en el espíritu y en verdad, ahí hay culto al Señor. Ha cambiado para bien y para comodidad, para que no haya excusas, porque muchos las tienen. Y aquí viene donde el pobre Esteban se tiró la soga al cuello. Mientras estaba en el discurso, estaba vivo. Pero mientras acusó a los que tenía al frente, ahí Esteban no le importó que lo mataran. Mire a ver cómo les dice. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Ustedes resisten siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres
así también ustedes. Dios mío, eso es para agarrarse. Suponga que Esteban está aquí al frente, yo no. Esteban es mejor que yo. Y le dice a la iglesia lo mismo. Y es lo que está haciendo Esteban a través de la palabra. Nos lo dice a nosotros. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón, ustedes resisten siempre al Espíritu Santo. Pregunto, ¿ese pastor quedará vivo? Y así que habla el Espíritu Santo hoy. De la misma manera, con las mismas palabras, conociendo de pronto la misma situación de personas o de iglesias que lo que están haciendo es una férrea oposición al Señor. Eso pasa, y más en este tiempo. Puede que se llame iglesia, pero es más un instrumento de Satanás porque permite la mundanalidad, el pecado, la inmundicia, la liviandad, la irresponsabilidad y permite todo eso. Entonces, de alguna manera le están haciendo ese juego al enemigo. A esos el Señor les dice, duro de servicio, porque lo suyo debe ser la santidad a Jehová. Lo suyo debe ser el temor de Dios. Lo tuyo debe ser conocimiento de la palabra del Señor. Entonces, cuando la iglesia apóstata, como este pueblo apóstata, rebelde, duro de corazón, se resiste al opcionar del Espíritu Santo, entonces tiene signo juicio de Dios. El Señor lo hace. Miren las 7 iglesias, lo hemos visto acá. Miren lo que pasó con las 7 iglesias. Cuando a cada una de ellas, el Señor al final les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. Y subsistieron un poquito de tiempo, incluso la que nunca tiene reproches en la carta, que era la de Filadelfia, y la de, había otra, Esmirna, creo, ¿cierto? Sin embargo, con el tiempo, por no permanecer y ser fiel y oír la voz del Espíritu Santo, desaparecieron totalmente. Siempre el riesgo es ese con el Señor, hermano. Por muy grande que sea o por muy pequeña que sea. Entonces, aquí Esteban, lleno de gracia y del Espíritu Santo y de sabiduría, le dice al pueblo lleno del Espíritu, duros de servicio y circuncisos de corazón, tú resiste siempre individualizándolo al Espíritu Santo. Y esto no fue una indirecta, hermanos. Esto fue, como dicen bolsísticamente, un jab a la mandíbula. Y todavía sigue. ¿A cuál de los profetas no percibieron ustedes, nuestros padres, y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo? Aquí les está presentando a Cristo, de quien ustedes ahora habéis matado y, bueno, habéis sido entregadores y matadores. Hizo lo mismo que hizo Pedro. Ustedes lo mataron, porque eran los mismos. Y aquí también Esteban hace lo mismo. Pedro y Juan se salvaron esta vez, pero Esteban no. El mesero no se salvó. Ustedes que recibieron la ley, ya lo leímos, por disposición de ángeles, no la guardaron. 54. Oyendo estas cosas, ya están comenzando a arrepentirse, ¿no es cierto? Ya está logrando el objetivo Esteban, que el mensaje evangelístico de presentar a Jesús
Porque toda la historia de Esteban es para llegar a Jesús, al justo, al que habían matado hace unos días. Y ya los tenía casi convertidos, ¿o no tan? No. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. No lo queremos comer vivo. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, ¿cuántas veces lo ha dicho? Puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba sentado a la diestra de Dios. Oiga, hermano, yo pregunto, ¿le importaría a un rábano a Esteban que lo mataran después de haber visto esto? No, Señor. Dijo, muchachos, por favor, no me maten. Denme otra oportunidad. Se defendió. Apeló a César como Pablo. No le importó. Porque el que vive bajo esta óptica, el que vive bajo esta revelación, no le importa su vida. ¿Sabían eso? Y todavía le agrega y dijo, oiga bien, esto lo vimos aquí hace poco. He aquí veo los cielos abiertos. Juan dice, y vi una puerta abierta en el cielo. ¿Y qué vio Juan? El trono. ¿Qué vio Esteban? El trono. ¿Qué tiene que ver usted siempre que esté con el agua al cuello y con el enemigo que lo quiere fusilar? Tiene que aprender a vivir así. Esto es lo que es, según las palabras de Pablo, vivir en el Espíritu. Esto es lo que es vivir en el Espíritu. Que no importa el problema, no importa la necesidad, no importa la circunstancia, no importa el ataque del enemigo. El cristiano, y después de la gracia y mérito de la obra de Cristo, el cristiano tiene que vivir permanentemente con el cielo abierto, Siempre que usted abra la Escritura va a encontrar, y Esteban vio el cielo abierto. Siempre que usted va a la Escritura va a encontrar los cielos abiertos, porque esa es la condición después de Cristo. Y el problema con nosotros es que a veces perdemos la óptica, perdemos la perspectiva, perdemos la visión del reino y vemos ese el problema, vemos el enemigo, vemos la dificultad y se nos olvida que los cielos están abiertos para nosotros. Amén. Ese es el problema, hermanos. Así es. Y saben, yo le voy a decir una cosa, cuando yo estaba al borde de la cirugía, el corazón abierto, yo no entendí esto. Fue cuando lo vine a entender. No vaya a pensar que eso le pasa a usted. Eso también nos pasa a nosotros. Sí, yo creo en el Señor, en la palabra del Señor, que el Señor sana, libera, que Él es soberano, todo lo que usted quiera, yo lo sabía. Pero cuando yo estaba así, que no sabía si me iba para el otro lado o me quedaba en este, yo dije, Señor, ¿y ahora? Y no vi ni ángeles, no tuve visión, no vi túnel, no recibí voces, no recibí nada, hermano. Porque yo me ufanaba, y todavía, ahora más, yo no necesito ver nada para creer en Jesús. Yo no necesito ver nada para saber que Él es real. Yo no necesito escuchar nada. Yo lo único que tengo que saber que Él está sentado en el trono y que Él gobierna y que Él reina y que Él tiene el control de todo, incluso de lo que me está pasando a mí. ¿Me entiende? Entonces yo ahí fue cuando yo les dije ya lo de esa paz que sobrepasa todo el entendimiento. Hasta entonces me lo entendí. Que no importa, hermano, qué pasa.
pero también de una forma muy natural, ¿sabe? Esto tiene que ser algo, es sobrenatural, pero para nosotros tiene que ser normal, natural, porque es que esa es la vida cristiana en el espíritu. Ahora, usted no tiene, como digo yo, usted no tiene que llegar ahí con la cabeza colgando y diciendo, mire, Dios se ha glorificado, me lo volvió a pegar el cuerpo. No, hermano, usted no necesita eso para creer que Jesucristo es el Señor y que Él es tu Señor y Salvador, hermano. No necesitas eso. Aquí lo único que el Señor me dijo, tenga fe. Y como un granito de mostaza, hermano, con la fe del tamaño de un granito de mostaza, el cielo baja a la tierra. Y estos hombres, como Pedro, como Juan, como Esteban, como Felipe, como tantos que la Biblia está llena de ellos, lea Hebreos 11 y se va a dar cuenta los grandes hombres de la fe. ¿Cómo hicieron grandes cosas con una fe sencilla, que sencillamente le creyeron a Dios y actuaron, hermanos, sin problema? Y no es que no tuvieran problemas, no es que no se desanimaron, no es que no se enfermaron, porque es que algunos pretenden eso. Eso no es natural. Acá el Señor nos garantizó que íbamos a tener problemas, que íbamos a enfrentar la muerte. Jesús se lo dijo a los discípulos: serán llevados ante reyes y cualquiera de los mate pensará que le rinde tributo a Dios. Por favor, hermano, aterrice. Estamos viviendo tiempos en donde la vida pende de un hilo. Estos últimos 3 años, yo le venía diciendo a mi mujer ahora que veníamos, estos últimos 3 años, y también dentro de la iglesia, se están viviendo cosas, hermanos, nunca antes vistas. Acostúmbrese a enfrentar al enemigo así, de esa manera, con esta óptica, viendo la gloria de Dios, viendo el trono, viendo al que está sentado, al que reina, al que vive, al eterno, al todopoderoso. Y como dijo un amigo, que venga lo que venga. Y aquí estoy listo para enfrentarlo. Y así lo hizo Esteban, así lo hizo Pedro. No les importó su vida. Y él vio los cielos abiertos y vio al Hijo del Hombre que estaba sentado a la diestra de Dios. Ahora, ¿qué era lo que necesitaba Esteban para enfrentar la muerte? Esto. Ver al Hijo de Dios y ver al Padre. Porque la unción del Espíritu ya la tenía. Ahí está, y ahora viene la reacción. ¿Cómo reacciona el enemigo cuando ve a una persona con ese vaciamiento de la vida, donde no le importa qué pase con él? Aquí viene el enemigo. Porque deja sin herramientas al enemigo, sin argumentos. Entonces ellos, dando grandes voces, mire la actitud de ellos, mire la actitud, lo de siempre, lo que ya señaló el Señor: ustedes son tardos y tienen los oídos tapados. Miren, se taparon los oídos. Casi que la profecía se le cumplía ahí mismo. Tardos duros de corazón y circuncisos de oídos. Se taparon los oídos y arremetieron contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Estos estudiaban en la Piedragógica. Y los testigos, esto no es un detalle aislado, porque aquí viene ahora Pablo, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un discípulo que tenía Gamaliel, que era uno de los mejores, que se llamaba Saulo de Tarso. Y yo vi algo. Pablo asemeja un poco al manto. Aquí es como si Pablo recibiese las ropas de Esteban, como el manto que el profeta Elías le delegó a Eliseo. Ahí le estaba un legado. Imagínense, esta forma. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía:
Miren, la misma palabra de Jesús en la cruz. Asimilaba a Jesús. Señor Jesús, recibe mi espíritu. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, también palabra de Jesús: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho estas cosas, mire el verbo que aparece ahí. Esto es importantísimo, ese verbo. No dice, y en una pedrada, ¿qué pasa? Muere. Ni siquiera usa ese verbo. Durmió. Como dando a entender, el que está durmiendo está descansando, ¿no es cierto? Pero va a despertar. Pero va a despertar. Es que eso que acaba de decir el hermano es la óptica de esto. Cuando dice durmió, significa descansar y que va a despertar, el despertar glorioso de la resurrección. Y no ha despertado todavía. Pero el cristiano que tiene cielos abiertos, ¿qué tiene óptica? ¿Qué perspectiva tiene? La resurrección. Pase lo que pase, la vida eterna. Y ahí acabó. Y enseguida sigue Saulo. Y porque lo voy a terminar ahí hasta el 8:3, ahí voy a terminar. Dice: ese que recibió el manto de Elías, las ropas de Esteban, consentía en la muerte de Esteban. Es más, estaba ahí presente y a lo mejor arengaba también como los que estaban allá con Jesús: crucifícale, algo parecido, ¿no? Y aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por toda la tierra de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Es que aquí, mire, se está cumpliendo lo que el Señor le dijo a los apóstoles. Le dijo: y me seréis testigos, ¿en dónde? Jerusalén. ¿En dónde? En Samaria. En Judea, en Samaria. Mire, al dedillo. El Señor es muy sabio. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él, porque la tierra perdió un gran hombre. Y mira el verso 3, y ahí viene Hechos de los Apóstoles para adelante, toda la historia de este hombre. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Nunca dice la Escritura que Pablo los mataba, no. Pero usted no sabe la estadística, ni yo tampoco, de cuántos de esos que Pablo entregaba en la cárcel eran asesinados, como Esteban. No se sabe. O sea que de alguna manera, aunque no lo matara él era culpable delante de Dios. Entre otras cosas, hablando también ahora de este hombre Pablo llevaba en su sangre el mismo espíritu asesino de sus maestros. ¿Por qué es cierto? Eso aprendió. Pero si tú tienes un maestro que es asesino, o maestros, en este caso, para hacer la salvedad de que Gamaliel tenía otro espíritu dentro del cuerpo gobernante de los israelitas. Pero si la gran mayoría de sus maestros, porque no solamente Gamaliel, eran asesinos, habían matado a Jesús, estaban que eliminaban a Pedro y a Juan, ahora eliminan a Esteban, y cuando se les apareciera que dijeran Jesús, ellos estaban a punto para matarlo. Entonces, ¿qué puede esperarse del Pablito? ¿Qué se puede esperar del Pablito? Pero bueno, gracias al Señor, en el encuentro a Damasco, la cosa cambió también para él, ¿no es cierto? Vamos a estar en pie, por favor. Vamos a parar ahí, saludamos a los que están por allá en la red. Que el Señor los bendiga, los guarde, los proteja, los ministre, los sane, los libere. Yo digo, Diga. nosotros no necesitamos grandes discursos.